Hola amigos del mundo, comenzamos hoy un nuevo informe de noticias en 7 días y lo haremos lamentablemente en Florida, Estados Unidos, donde una masacre más ha sucedido en una escuela con el trágico resultado de 17 personas entre niños y profesores muertos. El diario francés Le Monde califica como peste la ley de armas en Estados Unidos. El presidente Donald Trump pide que la atención se ponga en la salud mental y no en la compra y tenencia de armas de guerra. Un psicópata de 19 años, exalumno de la escuela de la que había sido expulsado, entró cerca de la hora de salida de los alumnos y abrió fuego en forma indiscriminada. Ni la policía, ni el FBI, ni su familia pudieron evitar que matara, aún a sabiendas de su inestabilidad psíquica y su pasión por las armas de fuego, publicada en las redes sociales. Otro cáncer que la mitad de la sociedad americana, la republicana, con la poderosa sociedad del rifle a la cabeza, no está dispuesta a resolver. En Siria, la guerra interminable y salvaje ahora nuevamente contra los rebeldes al régimen de Bashar al-Assad mantiene en situación desesperada a 400.000 personas, civiles, ciudadanos. La situación es tan grave, dado el panorama internacional que rodea esta guerra, cada vez más complejo, en contra del régimen sirio, Estados Unidos e Israel, a favor, Rusia e Irán. O sea, un escenario de guerra fría en el centro de Siria. Claro que en la guerra las alianzas no son tan simples. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, se ha inclinado a mantenerse cerca de Bashar al-Assad para evitar el peligro de Daesh en el llamado triángulo estratégico entre Siria, Jordania e Israel. Los enemigos se acercan y se alejan según el peligro inminente. Un juego aéreo que nuevamente pone en emboscada a la población civil, como decíamos hace unos segundos. Continuamos en Israel, donde luego del anuncio de Donald Trump, en el que Estados Unidos reconocía a Jerusalén como capital de Israel, parece que al pueblo palestino se le fuerza a aceptar una decisión unilateral de hegemonía judía en su territorio, o sea que según los analistas se les obligará a vivir en estatus de ilegalidad dentro del que ambos países consideran territorio propio. Árabes y judíos, los primeros reclamando no ser extranjeros en su tierra, en lo que consideran su propia tierra, e Israel defendiéndose y celebrando el apoyo de Estados Unidos. En Sudáfrica, finalmente, el presidente Jacob Zuma se decidió a renunciar ante acusaciones gravísimas de corrupción. Cyril Ramaphosa lo reemplazará, prometiendo limpiar el país. Pobreza y corrupción, como siempre, van de la mano. Y claro, en un punto los ciudadanos dicen no más, y parece que este ha sido el escenario en Sudáfrica. En Europa, según los analistas, la salida de Inglaterra de la Unión Europea es una situación de pérdida para ambos actores, tanto para Inglaterra como para los 27 que quedaron formando parte de Europa. Theresa May ha debido ceder en materia de seguridad, pidiendo respetar las decisiones de la Corte de Justicia Europea. Se ve obligada a respetar estas decisiones sin injerencia. Al salir de la Unión Europea, los británicos deben abandonar todas las instituciones de cooperación e intercambio de información como Europol o el sistema Schengen de intercambio de personas, entre otros, poniendo en riesgo su propia seguridad. La fecha fijada para la salida definitiva del Reino Unido de la Unión Europea es el 29 de mayo del año 2019. En América Latina, México registró un fuerte terremoto de 7.5 grados de magnitud, haciendo oscilar edificios, pero bueno, esta vez sin daños mayores y sobre todo sin víctimas humanas. El epicentro fue en el noreste del país, en el estado de Oaxaca y de Puebla. La tragedia vino luego, cuando un helicóptero se desplomó matando a 13 personas. Allí viajaba el secretario de Gobierno de México, quien salió ileso y que iba a inspeccionar los efectos del sismo. El canciller peruano, la canciller peruana, anunció, por otra parte, que la presencia del presidente Nicolás Maduro, el presidente venezolano Nicolás Maduro, no será bien recibida en el marco a celebrarse la Cumbre de las Américas. Esto debido a la ruptura en Venezuela con la democracia.
En Brasil, la inseguridad llevó al presidente Michel Temer a involucrar a las Fuerzas Armadas en las calles y favelas de Río de Janeiro. Algo parecido, sin ser tan extremo, a lo que el presidente de Argentina, Mauricio Macri, pretende con la llamada doctrina de seguridad, que concede mayores poderes a la policía. Claro, los detractores temen que la policía pueda excederse, digamos, en sus atribuciones. Esto sucede con policías poco entrenadas en los países de América Latina. Pero claro, la situación de inseguridad en América Latina es tal y no se resuelve que de alguna manera hay que lograr que los ciudadanos vivan en paz en sus propias casas. Hasta aquí, para el mundo, con muchísimo cariño, desde el mundo también, en esto que es el informe de noticias en 7 días, Silvina Vázquez.